¿Qué tal? ¿Cómo está? Dios le bendiga. Es para mí un placer que una vez más podamos estar en comunicación a través de estos medios. Mi nombre es Ernesto Calleja. Esto es el programa Resplandece. Y bueno, de verdad es un gusto que usted nos pueda acompañar y que pueda también compartir con otras personas el mensaje de la palabra de Dios y todo lo que se transmite a través de esta estación. Muchas gracias por acompañarnos. Que Dios le bendiga. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy. Tenemos con nosotros a Mariuxi Matamoros Litardo. Ella es ingeniero comercial, ella es relacionista pública y lo más importante, es evangelista. Es una mujer que comparte la palabra de Dios, que el Señor ha usado su vida de grande manera y bueno, le damos la bienvenida en esta hora. Dios te bendiga. Bendiciones, Ernesto. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por la invitación. Me he sentido muy honrada. Gracias a ti. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Guayaquil, Ecuador, el ombligo del mundo, ¿verdad? Platicábamos. Sí, Ecuador está justo en la mitad del mundo. ¿Y qué se siente? ¿Hay algún cambio? ¿El clima es diferente o no, en realidad no hay una diferencia muy marcada con relación a otros lugares? Bueno, la verdad es que aquí tenemos apenas dos estaciones. Tenemos el invierno y tenemos el verano, pero últimamente tenemos unos cambios radicales en el clima. Imagínate que aquí generalmente llueve hasta febrero y ahora en mayo, en julio hubo hasta lloviznas, el clima está bastante loco, pero realmente en Guayaquil siempre más nos gobierna un clima cálido, siempre hay más calor que frío aquí, somos bien tropicales. Tropical, ¿verdad? No, pues Mm, eso es rico, eso es rico y se sí, disfruta. Guayaquil es la calientito. segunda ciudad más grande de Ecuador después de Quito. Así es, Quito es nuestra capital y Guayaquil es la ciudad más comercial que tiene el Ecuador. Muchos dicen debería ser la capital porque es una ciudad de mucha afluencia, de mucho público, de muchos migrantes también, de mucho comercio. ¿Tú naces allá? Sí, yo nací aquí en Guayaquil, soy Guayaquil. guayaca, nosotros decimos guayaca, Guayaca guayaca, y Guayaco al que es varón. guayaca, a los caballeros, sí. Oye, a los niños, ¿cómo les dicen? A los niños siempre en diferentes lugares les dicen de diferentes formas. Acá les dicen chiquillos, críos, Chavos, me imagino que ustedes son los chavos. chavos, sí, conoce al Chavo del Ocho, ¿verdad? Sí, eso es mundial, el Chavo del Ocho es Es, es un referencia. algo que representa a México, sin lugar a dudas, y las rancheras que nos gustan mucho a nosotros acá. Para que veas que yo también sé mucho de México. Muy bien. Este, aquí nosotros utilizamos cierto dialecto medio americanizado. El otro día nos estaban criticando porque decían, ¿por qué dicen man? Nosotros a un hombre le decimos este man, pero es una jerga popular, ¿no? Decimos este man. Y cuando es a una mujer, también le decimos esta man. Entonces decía, ¿por qué le dicen Oh, esta man si es femenino? Le digo, no lo sé, pero así hablamos y a ajá. veces los extranjeros quieren como entendernos. Yo le digo, no trates de entendernos, simplemente somos así. Pero, por ejemplo, si es un niño, nosotros decimos este pelado. En vez de este niño, decimos es Oh, un pelado, significa que es un joven o es alguien pequeño, ¿no? Este ok. pelado, Y un aquí pelado. pelado puede ser, tiene dos significados. Puede ser una persona que es grosera o pelado también significa que tiene algún corte. No, aquí no es grosero, aquí pelado es un muchacho. Ok. Fíjate, sí, hay de todo. ¿Qué otro referente tienen allá de México, aparte del Chavo? Bueno, acá yo puedo decir de México que es la ciudad de las telenovelas, la ciudad de mucho de la actuación, la ciudad del mariachi, Luis Miguel, Ujú, los ujú. boleros, todo eso podría decir. Muy bien. Se sabe mucho de México a través de los artistas que tuvieron allá, Pedro Infante, qué sé yo, Angélica María, toda esa ola de actores De la época de oro, le dicen. de la época, ¿sí? Oye, tu nombre me llama mucho la atención. No Mariuxi. soy María, no soy ¿Eres María, soy Mariuxi. Mariuxi? Sí, es que aquí hay combinaciones con el nombre de María. Marimar, Marisol, Marilú.
pero María Mariuxi, Mercedes. pero Mariuxi nunca lo había yo escuchado. ¿Es común allá el nombre? Sabes que no es común, pero sí nace de una división de dos nombres. En realidad, siendo sinceras, Mariuxi sale de María Auxiliadora. Entonces, Oh, a las María Auxiliadora le suelen decir Mariuxi. Entonces, perfecto. pero en mi caso, mi papá me puso Mariuxi, no me puso María Auxiliadora. Tu acta de Y no me nacimiento gusta dice Mariuxi. Mariuxi, Mariuxi Karina es mi Muy nombre bien, en realidad. El Karina no lo excelente. uso mucho, sino yo más me identifico con Mariuxi. 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 Sí, es muy original, es muy Es diferente. original. Sabes que ¿Sí? yo creo que solamente hay acá, no hay en todos los países, porque yo tengo amistades, por ejemplo, en República Dominicana me dicen, no, allá no hay Mariuxi, si vas a Puerto Rico no hay Mariuxi, pero de pronto, no sé, en Colombia sí debe de haber Mariuxi. Aquí sí, sí hay Mariuxi algunos. Sí, no, no es muy común. Muy bien. Te vamos a decir Mari, porque está muy largo Mariuxi. ¿Está bien? ¿No hay Ok, está problema? bien. Ok. ¿Cómo conoces del Señor? ¿De qué manera conoces de la palabra? Bueno, es interesante porque yo en realidad nazco en colegio, en un hogar cristiano y estudié en un colegio católico, en un colegio de monjas. Mis papás, por hacer mejor, me pusieron en un colegio de monjas y allá me enseñaban, mi colegio se llama Santo Domingo de Guzmán, es un colegio conocido aquí en Guayaquil y adoran a Santo Domingo de Guzmán, pero en el camino, yo después de pasar por algunas cosas, una vez me llevaron a una iglesia cristiana y la persona que me llevó me dijo, cuando vayas, me llevó un muchacho y siendo sincera fue un muchacho que me pretendía y en vez de invitarme al cine, a tomar un lado, me dijo, te voy a llevar a un lugar especial. Y primero él también era católico y me llevó a una iglesia católica. Y yo dije, wow, un Ujú. muchacho que te pretende y te envíe a la iglesia, interesante. Yo no lo vi aburrido en realidad, lo vi interesante. Es Y raro. después, como a las 2 o 3 semanas, me invita y me dice, ¿sabes qué, Mariuxi? Conocí un lugar espectacular, te va a gustar, esto es otra cosa, pero nunca me dijo que era una iglesia. Y me llevó Ok. al Centro Cristiano de Guayaquil, que es una iglesia inmensa aquí en Guayaquil, y me lleva allá. Y me lleva en esa época en que esa iglesia recién se formaba, estaban poniendo el piso, las sillas, pero no, como católicos no estábamos acostumbrados a ese tipo de mensaje, el mensaje Ujú. cristiano que es totalmente diferente, ¿no? Es otra cosa. Entonces cuando me llevó, él me dice, ¿sabes qué? Yo voy en un par de domingos, voy a pasar adelante, me lo dijo. Entonces yo, cuando empezó el culto, yo no sabía de qué él hablaba. Entonces, cuando el pastor hace el llamado, resulta que yo pasé inmediatamente adelante, sin pensarlo. Entonces, después él se quedó mirándome con una cara como diciendo, la invito, primera vez que viene, hacen el primer llamado y ella ya pasó adelante. Y el que iba a pasar era Entonces él él, se ¿no? quedó sorprendido, Después. yo creo que hasta se sintió mal. Ujú. Claro, bueno, para no alargarte el cuento, con este muchacho nunca hubo nada, nunca pasó nada, solo sirvió como nexo para llevarme a la iglesia. Claro. Yo vi que no era mi tipo, entonces quedamos nada más como amigos y luego él poco a poco se fue desapareciendo de mi vida, pero me llevó ahí a esa iglesia. Mi hoja de mis datos que te piden cuando tú pasas adelante nunca llegó, nunca me llamaron para un discipulado, nunca nada, la iglesia es bastante grande. Pero resulta que después de un tiempo yo asistí un par de domingos y después de otro tiempo yo me casé. Después que yo me caso, bueno, pues ya después empecé a tener problemas en el matrimonio y tuvimos una separación después de algunos años. Entonces, cuando yo me estoy en ese proceso de problemas, yo vendía seguros y yo llamé a una amiga que no la vi hace tiempo y Ujú. la llamé a ofrecerle un seguro y cuando le estoy ofreciendo, ella me empieza a hablar de Cristo, me Mm. empieza a hablar del Señor, me empieza a decir, hasta eso yo ya había tenido mis hijos, yo estuve casada por 4 años, yo no tenía hijos y al cuarto año yo quedo embarazada y al otro año volví a quedar embarazada y después cuando nace mi hija hubieron problemas ya muy subidos de tono y yo decido separarme. Entonces me separé, me vine con mis hijos
Y en ese tiempo que estaba pasando como un duelo muy largo de separación, es que yo llamo a esta chica a ofrecerle un seguro, y ella ya era cristiana, nos habíamos conocido cuando éramos católicas las dos en un trabajo, y ahora nos reencontramos y ella empieza a hablarme de Cristo, yo termino llorando, y ella me invita a una célula, y ahí es donde yo empiezo ya firmemente a asistir a una célula, hice mi retiro de jóvenes, hice, bueno, y empiezo a estudiar inclusive la palabra de Dios. Me gradúo ahí como líder de esa iglesia, empiezo a servir, porque mientras estuve casada, yo serví. Antes de que nazca mi hijo, yo serví al Señor por 1 año, 2 años, y justo cuando se acaba, quedé embarazada. Yo digo siempre, el Señor me dio como esa bendición, porque yo serví en Tierra Prometida, que es el ministerio de niños, y yo no tenía hijos. Y el día que me asignan para servir, yo fui y me inscribí para servir como una solicitud de empleo. Entonces, cuando me aceptan, me acuerdo siempre que yo le decía a todo el mundo, me aceptaron, voy a servir. Y la gente que era católica en mi casa, mi ex esposo, decía, ¿y cuánto te van a pagar? Y digo, no, es servicio a Dios. Pero yo tenía tanta felicidad como que había conseguido un trabajo. Y cuando yo llego, la directora de ahí me dice, tú vas a hacer, pusieron unas alfombras gigantes donde ponían a los postulantes para profesores, y dijo, hagamos grupos de 6, cada uno vaya a las alfombras, hagan grupos. Y yo me quedé en medio, solita, no alcancé ningún grupo y me sentía tan ridícula, tan mal. Y viene la directora, que era una gringa, y me cogió de las manos y me dice, tú vas a ser mi directora de área, tú vas a ser mi coordinadora. Yo me quedé así fría. Resulta que era yo coordinadora de los maestros, era la jefa de todos los maestros, la líder. Y yo todos los días veía, digo, aquí hay gente que ya había terminado su escuela de liderazgo, ahí había maestras que trabajaban profesionalmente como maestras, había abuelitas, había madres de familia, y yo ni era maestra ni era madre de familia, pero yo era la directora de maestros de niños. Entonces yo me sorprendía, y me sorprendía más que humildemente lo hice bien y la gente me seguía. Yo decía, después de la clase nos quedamos orando y todos se quedaban. Vamos a ver un estudio, se quedaban. Entonces yo asistía por como 2 años, primero al culto y luego me quedaba sirviendo. Entonces fue una experiencia muy bonita, y terminado ese periodo quedé embarazada de mi primer hijo, y luego ya me empecé a apartar un poco de la iglesia y empecé a tener problemas en el matrimonio. Y luego es que encuentro a esta chica, y esta chica me pone de nuevo como en el redil. Y empecé a servir con ¿Cómo, más fuerza. cómo entras A, a, al área de los congresos? Ya después empezaste a realizar eventos para mujeres. sí, imagínate que después de eso yo me meto tanto en la palabra de Dios que una vez voy a un congreso, y en el congreso decido y siento en mi corazón hacer congreso para mujeres. Yo decía, yo nunca en la iglesia que yo estaba era muy como sistemático todo el culto. Entonces cuando yo empiezo a descubrir que hay palabra profética, que hay ministración, que había muchas otras más cosas, yo asisto a este congreso y me enganché. Entonces yo dije, yo quiero hacer esto, hablé con Dios, y Él empezó a abrir puertas, y después de 5 años, no fue tan fácil tampoco, se abrieron las puertas para hacer el congreso. Luego yo ya estaba en otra iglesia, y la pastora de ahí, a los 3 meses que me conoció, yo fui y le dije, quiero hacer un congreso, y ella me dijo, ¿en qué fecha lo quieres hacer, hija? Entonces empecé a hacer congresos para mujeres. Empecé, ya después de haber estudiado a la palabra, empecé a predicar, empecé a organizar, a llamar gente, llamar cantantes, y eso, y de ahí es que empiezan, bueno, muchas cosas que empezaron. Empecé como relacionista pública o coordinadora de ministros que venían de afuera. Entonces, primeramente llegó mi mejor amigo de Puerto Rico, y él es evangelista. Entonces yo le hice una agenda de 6 días aquí, y mágicamente empezaron a venir otro pastor de Brasil, me contactó por medio de un amigo, le hice agenda por un mes, y empecé a rodearme con muchas iglesias, con muchos pastores. Y eso me sirvió para luego empezar a organizar eventos. Yo pienso que Dios tenía ya todo un plan organizado, porque a veces yo llegaba a una iglesia y yo no conocía a nadie, y por alguna coincidencia el pastor me hablaba y empezaba a hacerme amiga del pastor, de la pastora, y empezábamos a coordinar eventos, a coordinar agenda para estos ministros.
me llamaban de otras partes. Una vez a una pastora venía a Ecuador y se le canceló el retiro que había. Entonces la pastora se hizo amiga mía, la que la traía, me dijo, Mariuxia, ayúdame, esta pastora la estoy trayendo de Colombia y no se va a dar el evento, entonces tengo que agendarla. Entonces yo la empezaba a agendar. Así habían coincidencias de parte de Dios, ¿no? Y empecé yo a trabajar de esa forma para él. Una pregunta, por lo que me platicas, llega mucho centroamericano o mucho ministro de países cercanos de ahí, de Ecuador. ¿Han llegado Sí, mexicanos por allá? sabes que mexicanos no tanto, está de que te venga, mexicanos no tanto. Hay que hacer algo entonces, me Hay organizas que hacer algo. la gente. Vienen muchos dominicanos, vienen Ok. muchos colombianos. Aquí, bueno, Ecuador es una tierra que ha acogido muchos venezolanos y muchos colombianos, ¿no? Y hay muchos dominicanos, boricuas, gente de Brasil que ha venido también, gente de Israel que viene también para acá. Eso sí, mucho. Ellos son muy emotivos, ¿verdad? En sus expresiones, en sus predicaciones, son como que muy alegres, alzan la voz y ese tipo de Ca- cosas. Cada cultura tiene sus modismos, ¿no? Es diferente la predicación. En República Dominicana, Puerto Rico, son tierras muy bendecidas con la palabra de Dios. Hay muchos ministros allá y la predicación es diferente. Ellos sí predican con otro tono de voz. Mira que entre boricuas y dominicanos es diferente. Estando ahí cerquitas las dos islas, pero es diferente. ¿Tú cuál El prefieres? dominicano, el dominicano sí tiene de por sí un tono de voz mucho más alto. Sí. Un verdadero dominicano empiezan a cambiar las atmósferas porque eh, puede que la gente no esté tan presta al mensaje, la gente está como decaída y entra el predicador y cambia el ambiente, empieza a hablar. Gente muy usada por Dios en profecía y eso. El puertorriqueño es más, tiene una gracia especial, es como más simpático, cuenta más testimonios, también tiene una unción maravillosa. Los boricuas siempre tienen una predisposición a sonreír, a todo eso. Muy alegres. ¿Será por eso que no hay mexicanos? Somos como que más serios, más calculadores, más... No sé, Sí, es de diferente. pronto. Pero mira, lo maravilloso de esto es que cada uno, lejos de la nacionalidad, tiene su propio estilo. Y es bueno porque eso es también de parte de Dios. Imagínate si todos fuéramos igualitos, pero el Señor usa esas características propias de cada uno. Por ejemplo, hay gente que es más arriesgada, más que soñadora, que cree más al Señor, más apasionada. Hay otros que se necesita a veces que sean más cautos. Hay otros predicadores que son de exhortación, que todo el tiempo están marcándote la palabra, esto es así. Porque hay tiempos también en que se necesita marcar la palabra. Sí, y el Espíritu Santo va marcándoles también a ellos la línea por donde tienen que ir, ¿verdad? Y yo pienso también es que para que ninguno nos gloriemos de lo que somos, porque nadie aquí es al 100% santo, ni al 100% ungido, que es lo que este predicador dice, todos vamos aprendiendo y necesitamos un poquito de cada uno, ¿no? Así es. Oye, ¿cómo les está yendo con lo de la pandemia? ¿Cómo van? ¿Ya en qué semáforo van? Ay, esta pandemia nos ha hecho ver estrellas. Estuvimos al inicio de la pandemia en el mes de marzo, un caos, mi país, aquí estuvimos en rojo, 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 y murió muchas personas, pero ahora pasamos a amarillo y en este amarillo no estamos como que del todo seguros porque hay rumores de que hay un rebrote, otras personas Sí. no lo dicen así, que todo está bien. La gente ya tenía que salir también a trabajar, estábamos muy metidos en nuestras casas y bueno, pues tomando las medidas del caso, saliendo con mascarilla. Todavía estamos en amarillo, no hemos pasado a verde, ¿Todavía hay seguimos en... toque de queda? Hay toque de queda a las 9 de la noche, A las 9 nadie puede casa, salir. nadie puede salir de su casa, los empleos están trabajando a media llave, unos, los oficinistas hasta el mediodía, las empresas grandes lo están haciendo así, trabajan hasta el mediodía, y otras empresas pues más informales sí trabajan hasta más 7 de la noche, 6, Y sí trabajan un poco más. sí, empieza el toque de queda a las 9 de la noche y termina 5 o 6 de la mañana.
Sí, 6 de la mañana. Okay. ¿Cuánta gente ha fallecido? ¿No tienes el dato aproximado? Eh, Aproximadamente aquí lo que fallecieron fueron de 10.000 a 12.000 personas. Hasta ahorita. No, pues ya les ganamos por acá. ¿En serio? Ujú. Pero es que nosotros somos más chiquitos, Sí, sí, es menor población, pero menor nada más es población. bastante. Bueno, pues el Señor nos ayude. ¿Cómo lo está tomando la iglesia? Bueno, sí, sí hubo, ahorita la iglesia están nuevamente reabriendo las iglesias, ya se está tomando medidas de seguridad, no pueden ir todos, no pueden ir las personas adultas. Aquí el gobierno dio una lista de requerimientos para poder abrirlos, en que no pueden ir los muy jovencitos y no pueden ir los niños y no pueden ir los muy de tercera edad en adelante. Uh, Pero tomando las medidas de precaución, desinfectándose las manos, las mascarillas para el inicio. Hubo también, hay que decirlo, hubo mucha confusión dentro de la iglesia sobre lo que se tenía que hacer en este tiempo. la reacción que deberíamos de tener. La reacción. Yo creo que como todo el planeta, yo creo que fallamos como iglesia ahí mucho en la crítica. Muchos decían, no, hay que abrir, los otros, ¿por qué abren? Y están esperando el diezmo. Bueno, yo siempre veo que esa parte estuvo mal, que muchos cristianos se criticaban entre cristianos, entre hermanos mismos, ¿no? Pero también entiendo que son momentos difíciles en que a veces nosotros como humanos no sabemos cuál es lo correcto, ¿no? Sin la Por eso es que siempre tenemos que estar buscando la dirección de Dios, la dirección de Dios, Sí, y no actuar en la cara. fue algo que no se esperaba. La verdad, nadie lo esperaba. Y yo sé que la palabra nos indica que los últimos tiempos, todo lo que va a pasar, y pueden decir, hermano, pues estaba escrito. Sí, pero específicamente este tipo de pandemia, que yo lo comparo con una plaga, no se había nadie imaginado que fuera a pasar, y menos a nivel mundial. El profeta más profeta de los profetas no lo sabía. Es lo que yo les Así que reclamo. A ver, hasta aquí, ¿por qué no hasta nos aquí avisaron? hasta aquí no se ha escuchado nadie, porque se pasaron ahora audios de profecías anteriores. Oh, Entonces, yo escuché por ahí 2 personas que sí dijeron que este año venía con algo especial, pero yo me escuché todos los videos y nadie sabía que era una sí, pandemia no. de esta magnitud ni nada por el estilo, ¿no? Sí, nadie dijo No va es a venir un virus a devastar la tierra, que eso sería una profecía pues muy atinada y muy certera, ¿no? Pero bueno, el claro. Señor nos cuide. Muchas iglesias, acá también muchos pastores, fíjate que han fallecido, pastores ya grandes. Tengo el testimonio de un pastor que falleció. Entonces, al fallecer él, ponen a su hija a cargo y a los 15 días fallece la hija, imagínate. Wow, qué Entonces, la triste. iglesia está devastada, la iglesia está confundida, temerosa. Digo, sabemos que en quién estamos confiando y sabemos que el Señor no nos deja, pero repito, son cosas que nadie sabía que iban a pasar. Pero sabes que, Ernesto, en esto están los propósitos de Dios. Siempre debemos Claro. fijarnos en el propósito de Dios. Yo te puedo contar como testimonio que una muy buena amiga mía falleció, que es pastora, la pastora Mabel Zúñiga, y ella era una mujer completamente de Dios, una mujer que era profesional, odontóloga, tenía su trabajo, su consultorio, y el Señor la llama desde que se convirtió a profeta de Dios. Y ella asistía a su iglesia, siempre en el liderazgo, y de un momento a otro el Señor la llama a pastorear. Y ella divide el tiempo entre su familia, su consultorio, que era bastante, y empieza la obra, eh, metiendo plata y todo, metiéndole inversión de tiempo, inversión de esfuerzo, de todo lo que conlleva a levantar una obra. Y ella la levanta, trabaja con su esposo y de un momento a otro viene este virus, sacude todo y ella fallece en 3 días. Todos nos quedamos absortos, quedamos así. Y tuve la experiencia que me sentía muy mal porque yo decía, ¿qué fue lo que pasó? Porque oramos, me enteré un día antes, nos pusimos a orar y yo no
creía que ella se iba a morir, o sea, empecé a decir, no, esto no puede pasar. Y cuando veo la noticia y de una forma horrible en el Facebook que está muerta y en una situación terrible porque no puedes ir a despedir a tu familiar, no, Sí, no ese puedes es otro aspecto. enterrarlo, no puedes abrazar a los deudos, a sus hijas, a su esposo también se infecta y queda en el departamento de él y como sus hijos ya eran grandes, nadie la podía visitar al esposo y él quedó sumido obviamente en depresión. Entonces yo lo llamaba, le daba ánimo, otras amigas, amistades lo llamaban, le daban ánimo, él no quería que nadie lo vea. Y a ver, Y ¿él qué fíjate, te decía? él me decía dos o tres palabras, no hablaba No yo habla fluidamente nada. con él, porque yo no sabía ni cómo consolarlo con esto tan fuerte. Sí, Yo ¿qué me le enfocaba en dices? decirle, estás comiendo, vas a salir adelante. Yo le dijo, ponte un suero. No sabía cómo ayudarle. Hubo una situación que nadie podía salir de sus casas. Exacto. La placa del carro te decidía si ese día salías y hasta cierta hora, creo que era hasta las 12 del día, 3 de la tarde. Nadie, no podías ir a un hospital, o sea, te morías en la casa. Ujú. Y fíjate que este hombre tan valeroso sobrevive a todo esto. Y mi amiga va al hospital, supuestamente en el hospital que iba a estar resguardada, y fallece al otro día. Entonces yo me puse en un conflicto con Dios, o sea, a decirle qué pasó aquí, qué esto, y me acuesto ese día llorando y tengo un sueño con ella. Y yo no alcanzaba a entender cómo Dios, si ella estaba empezando una obra, una mujer que no tenía 50 años todavía, con sus hijas ya casadas, con niños, pero empezando. Entonces yo la veía empezando, me explico, y Ujú. siendo ya tan buena y creyendo en Dios y orando, no entendía. Entonces me cuesto dormir y tengo un sueño en la que la veo que estamos las dos en un congreso y que yo me pongo adelante de ella y veo a su hija y ella trataba de incorporar a sus hijas en el ministerio, una de ellas canta y con las actividades que ellas tenían, ella trataban. Las hijas primero no estuvieron de acuerdo en que ella predique, haga la obra, no entendían, pero ella cogió el llamado con toda la autoridad y con toda la fuerza y llevó a toda su familia al ministerio. Entonces veo ahora en el sueño que ella viene y ministra a su hija y sopla en la cara de ella. La ha soplado tanto que la chica cayó de la silla donde estaba. Y yo me gozo, la estoy viendo de frente y digo, oh, yo me iba a sentar ahí, hubiera agarrado esa unción. Tú sabes cómo yo soy toda expresiva y en el sueño también soy así. Y lo digo de esa forma. Y ella, esta muchacha, se levanta y veo a mi amiga con un rostro de como enojada, pero ese enojo que tienen los ministros cuando ministras y impones manos y agarras fuerza y autoridad. Ujú. Ella estaba impartiendo autoridad sobre su hija. Yo con ese sueño tuve una paz, una tranquilidad y dije, ella está con Dios y Dios como que ella tuvo el chance de ministrar a su hija por como darle la posta. Era la chica del sueño, era su hija mayor. Yo hablo con su hija, apenas me levanto y como tenía el sueño en la cabeza, le escribo y le digo, mira, mijita, acabo de soñar con tu mamá, soñé esto. Ella lloraba y me dice, anoche tuve un día muy malo y le pedí a Dios, era el segundo día del fallecimiento de ella. Tuve un día muy malo, yo sentí que ya no tenía fuerzas, que ya no podía, y le he pedido a Dios tanto que me diera una señal de que ella me escuchaba. ¿No te parece lo más tiernas cosas que hace el Señor? Entonces, ahí tuve paz. Al segundo día tuve paz y dije, mi amiga está con Dios. Y ahora te puedo decir que los pastores que se han ido simple y sencillamente han cumplido su propósito aquí en la tierra. Y Dios es el que sabe. Para mí, en mi carne, ella le faltaba toda una vida, Ujú. pero para las cosas que Dios la tenía señalada para montar el ministerio, para establecer su hogar, para capacitar a sus hijos, para Dios ya era suficiente. Así Cumplió. lo he tomado. El Mm. propósito de ella aquí en la tierra se cumplió. Eso era lo que Dios la envió a hacer. Y desde ahí tuve paz. Luego el Señor me dio, es tan maravilloso porque a través de una prédica me dio una palabra de fortaleza para el esposo. Y lo llamé también y le dije, mira, Dios me está hablando, me habló con Rudy Gracia. El pastor Rudy Gracia, no sé si lo ubicas, es un pastor Sí, dominicano que perdió a sí. su esposa
a la pastora María Gracia. ¿En La estos perdió tiempos? ya hace algunos años, la Ah, perdió por un derrame cerebral, más o menos 3, 4 años atrás. Y cuando la pierde, su evangelio, su ministerio se renueva y él empieza a salir con más fuerza a las naciones. Y un hombre que todavía está solo, pero sigue en la obra de Dios con una fuerza impresionante, y el Señor lo usa mucho. Y cuando yo vi la prédica, no estaba escuchando tanto el mensaje, sino que lo estaba viendo a él. Y yo digo, así como este hombre, el Señor habló a mi espíritu y me dijo, así como este hombre lo he levantado, así mismo iba a levantar a Dante, que es el esposo de mi amiga. Eh, y ese testimonio te puedo compartir. Yo le di la palabra y cuando le doy esta palabra, él me escribe y me dice, Mariuxi, quiero el suero. No me dijo gracias, no me dijo chévere la palabra, me dijo quiero el suero. Y eso fue una señal que me decía a mí quiero vivir, porque yo le había estado diciendo, cuídate, tienes que ponerte suero, aliméntate. Y él me decía, sí, 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 todo. Y cuando yo le doy esta palabra, me dijo, quiero el suero. Él la aceptó, fueron sus hijas ya a verla, le pusieron suero, tomó medicina y empezó él a recuperarse y ahora, gracias a Dios, está bien. Ha dado su testimonio. Mi amiga tenía un consultorio y ahorita sus hijas, su hija mayor está adelante con el consultorio. Bueno, es lo que te puedo decir. El propósito de es Dios el es lo plan de que Dios. vidas. El plan de A Dios. veces no entendemos, ¿no? Son sus propósitos. Muy bien, tenemos un tema del cual nos vas a platicar el día de hoy y es la resiliencia. Aquí lo busqué, yo decía resiliencia y me metí a buscarlo y encontré que es resiliencia con I. Pero bueno, sea resiliencia o resiliencia, vamos a darte paso para que nos platiques acerca de esto. ¿Qué es? ¿De qué trata y qué Mira, ha puesto Dios en tu corazón? la resiliencia a mí me parece un tema especial para esta época, porque ¿qué es resiliencia? Resiliencia es una cualidad o la capacidad que tenemos los seres humanos para poder adaptarnos a situaciones de cambio, a situaciones dramáticas, a situaciones fuertes que acontecen en nuestra vida. Y este es un tiempo en que tenemos que ser resilientes. Es decir, tenemos que adaptarnos a los cambios y tenemos que ser súper fuertes, súper agresivos, súper empoderados, súper parados, firmes, en la caso de los cristianos, parados firmes en la roca que es Cristo Jesús. No nos queda de otra, o sea, no queda de otra. Entonces, este es un tiempo para ser resiliente. Y si tú te pones a ver, a lo largo de la Biblia, a lo largo de la historia, todos los hombres, todos los héroes de la fe fueron resilientes. A nadie, no puedo decir nadie le fue fácil, su vida fue fácil. Mira, tenemos a un Job que estuvo con pérdida de sus hijos, que eso nada más puede devastar a cualquiera, él perdió a todos sus hijos. Tenemos que él perdió su dinero, perdió sus finanzas, perdió lo que tenía. Y por último, llega a enfermarse, llega a tener que rascarse, a tener llagas en su cuerpo, a estar súper mal. Y lo único que le queda es la esposa, y la esposa le dice, niega a tu Dios, maldice a tu Dios y muérete ya. Entonces imagínate con esos consejos a dónde iba a llegar el hombre. Pero sin embargo, él nunca renegó del Señor. Cuando reniega, claro, tiene una conversación justificándose con Dios, queriendo encontrar algo, ¿verdad? Diciéndole a Dios, pero si yo he hecho lo bueno. ¿Y cuántos no estamos en ese caso que decimos, ahora mismo, con lo que te estoy diciendo, con la muerte de mi amiga, yo decía, pero si ella es buena, pero si ella es pastora, justificando la voluntad del Señor, queriendo entenderla como un son de reclamo al Señor, pero Él es el que sabe. Entonces, hay que ser fuertes en las adversidades. Este es un tiempo en que hemos sido escogidos, fíjate. Si nosotros lo vemos así, en realidad hemos sido escogidos para este tiempo. Y Dios no se equivoca, Dios no nos va a escoger para este tiempo si supiera que no podemos. ¿Qué recomendación se le daría a las personas que precisamente no saben ni qué hacer, ni qué va a pasar? ¿Qué consejo les darías? ¿Qué palabra les darías?
es un tiempo muy difícil. Yo les daría consejos que es tiempo de meternos más en la Biblia, meternos más en lo espiritual. Y no sientes o no parece como que está pasando lo contrario, como que la espiritualidad de las personas se está enfriando. Sí Yo, podría ser. yo percibo eso. Cada vez siento Sí podría menos ser. interés en la gente. Porque fíjate lo que pasa. Cuando estaba aquí full la pandemia, que no podías salir, que no podías, prendías la televisión, era muerte, 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 la gente estaba en un estado de angustia. Entonces los que son cristianos buscaban de la presencia de Dios, buscábamos de esto y empezamos a compartir al resto, a dar palabras de aliento y poco a poco se levantaron los altares familiares. Yo misma levanté un altar familiar con mi familia de Estados Unidos, de Canadá. Tenemos un grupo hermoso que doy mucha gloria a Dios por eso. Y lo hacemos todas las noches ininterrumpidamente. Siquiera hora, hora y media estamos estudiando la palabra y estamos orando. Pero ¿qué sucede? Como que pasó esa época de la crisis fuerte y la gente como que empezó a volver a su ritmo normalito, pero no vas a la iglesia. Entonces, si no Ujú. vas a la iglesia todavía, porque no están del todo aperturadas, no te estás alimentando. Y si Exacto. no te estás alimentando, viene el letargo nuevamente. Y ahora que entramos en una etapa en que ya podemos salir un poquito, ¿no? Pero ya estamos empezando ahora a afrontar ya no tanto la crisis médica, la crisis de enfermedad, sino la crisis financiera, que es lo que nos deja esta pandemia a todo el planeta. Entonces, el caos sigue ahí. Entonces, lo que debemos hacer es volvernos a Cristo, no soltarnos de la roca que es el Señor, porque si Él nos ha protegido de enfermedad, si Él nos ha protegido en nuestras casas, nos proveyó, porque hay tanta gente que estaba encerrada en su casa, no podía trabajar, pero nunca le faltó el pan, nunca le faltó algo que tener que comer, se vio mucha solidaridad de parte de las personas, no tanto del gobierno en mi país, pero sí de los cristianos, de los vecinos, de los familiares, que decían, ay, tienes esto, te voy a llevar, voy a ver la forma como te llevo, y mucha gente ayudándose. Pero ahora estamos volviendo a ese letardo y como no estamos yendo a la iglesia, yendo a buscar, pero tenemos que recordar que la iglesia somos nosotros. Debemos volver a ese primer amor, levantarnos, ayunar, conversar con el Señor, tener esa intimidad y compartirlo a otros también. No hay por qué dejar de compartirlo. Esa es nuestra visión, nuestra misión aquí en la tierra. Eso es lo que nos corresponde hacer. Estamos con Mariuxi Matamoros y estamos escuchando testimonios y palabra de Dios. Oye, tengo una pregunta. ¿Sabías que Matamoros es una ciudad de aquí de México? Sí, yo lo vi desde que estaba en quinto año de colegio, vi Matamoros, Sí, sí. Matamoros. Aquí no hay tantos Matamoros tampoco, los Matamoros son muy pocos, son dos familias y punto. Ah, son pocos. Sí, es una ciudad Sí, al son norte pocos. Y de paso, en mi familia son puras mujeres, entonces no continúa como que el apellido. Ah, ok, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ya casi se nos termina el tiempo. Te iba a hacer una pregunta. ¿Qué personaje de la palabra de Dios llama la atención a tu vida? ¿Cuál ha impactado? Puede ser hombre, puede ser mujer. ¿Y por qué? Bueno, yo tengo dos personajes que me gustan mucho, no tengo uno, tengo dos. Bueno, todos son importantes, ¿no? Todos Ujú. hicieron cosas valiosas y por algo están en la Biblia. Pero a mí me marcó la Mahuita Ruth. Es una historia fascinante porque es una mujer determinante, una mujer que no conocía del Señor, pero que siente en su espíritu. Es una mujer que la veo que llega un momento que profetiza cuando le dice a su suegra que va a ir a los campos y dice que va a tener gracia frente a ellos. Ella misma se profetiza, se augura buenas cosas. Me gusta porque es determinante y dice la Biblia que cuando Noemí la vio tan determinada, dejó de insistirle que ya no le siga. Y esa parte me gusta mucho de ella, una mujer con carácter, una mujer que es restaurada y el ministerio que el Señor me dio es Mujeres del Tercer Día y es un ministerio de mujeres restauradas, de mujeres que han sufrido y mujeres que se han levantado en poder, en autoridad,
que han restaurado sus vidas totalmente, espiritual, física, emocionalmente. Por eso me gusta mucho Ruth. Y por otro lado, me apasiona mucho Pedro, me identifico con Pedro, porque Pedro es un hombre apasionado. Pedro amaba a Jesús sobre todas las cosas y yo siento como que ese mismo amor por el Señor. Un amor que dice, no, Señor, no puede hacer esto, y se lanza contra el soldado a cortarle la oreja, impetuoso. Me gusta eso, un hombre valeroso y un hombre que así mismo después lo niega. Y me llama la atención que mucha gente habla de Pedro, él lo negó a Cristo, lo negó, y toda la gente lo Sí, hubiera sí, siempre negado. la gente se acuerda de lo malo que hacen las Se acuerda de personas. lo malo, pero ese mismo Pedro que lo negó 3 veces, que era algo que ya estaba escrito, porque el Señor se lo dice, el enemigo me Sí, ha pedido para saciarte, eso estaba escrito, sí, me pero vas a he negar, o orado sea, al Padre para que no te pierdas, he orado por ti, le dice el Señor. Ese mismo Pedro, cuando yo leo la Biblia, es que tengo algo fabuloso que me dio el Señor, que es que cuando yo leo, cuando yo hablo con alguien, yo me lo imagino. Entonces yo vivo la historia. te Entonces pones yo en el cuando lugar. escucho, yo me voy ahí, me ves las zapatillas romanas y todo. Cuando, Esa es muy cua- buena manera de ah, estudiar la palabra, porque te ubicas en tiempo, en forma, en cultura, y entiendes mejor. Esa es una buena manera de leer. Usted mira que que está cuando escuchando, lea así la yo Biblia, leo, póngase ahí, en la multitud, póngase en el desierto. sí, ¿Ah? sí, 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 y es importante porque ahí entramos a una profundidad. Si no estamos viendo las cosas solo superficiales, Ujú. yo debo haber sido terrible el dolor que sintió Pedro al negar al Señor. Dice la Biblia que él se entristeció mucho porque le amaba verdaderamente. Y me encanta ver esta transformación, que ese hombre que se acobardó para negar al Señor es el mismo que después, ya ungido con el Espíritu Santo, le habla a 5.000 personas, le habla a 3.000 almas y las convierte, y sin ningún temor se levanta y le dice, ustedes lo crucificaron, él era el Cristo. Entonces, ahora nadie resalta eso, que Pedro se levantó y les dijo, asesinos, y les explicaba con denuedo el Evangelio, y ese Pedro que el Señor les da las llaves. ¿Por qué crees que le dieron las llaves a Pedrito? Porque él sabía, el Señor, las cualidades que tenía, le encomienda las llaves de la iglesia, le dice, tú, sobre ti voy a cimentar mi iglesia, porque tú eres Pedro, eres piedra, eres roca. Entonces me gusta mucho el carácter de Pedro, me apasiona él, veo su pasión y él me llamó mucho siempre la atención. Muy bien. Mariuxi, ¿qué planes tienes de vida en tu ministerio, en tu servicio a Dios? ¿Cuáles son los proyectos que tienes? Bueno, en realidad, proyectos de trabajo, yo trabajo en relaciones públicas y tengo proyectos financieros. Estoy con un evento que también honra al gremio cristiano porque es un evento de premiación a cantantes, animadores, a gente de medio artístico y gente de medio cristiano también. Sí, entonces estoy trabajando en eso y los proyectos próximos son seguir fomentando esto de aquí en diferentes naciones. Y en cuanto a lo ministerial, avanzar con el ministerio que Dios me dio. Eh, Hemos estado haciendo congresos, pero quisiera en este año o lo que queda del año o lo que empieza en el 2021 consolidar estas mujeres, hacer mucho más por ellas. Pienso que hay mucho por hacer en la parte espiritual, en la parte física, empoderar a las mujeres, darles también herramientas de trabajo, herramientas de vida para que se consoliden con ellas mismas, estén bien ellas mismas. Entonces, Trabajas esos mucho, son mis, ¿verdad? Con las mujeres. trabajar más con las mujeres. ¿Sí? Muy No bien. solo que esa palabra que se da quede ahí, sino que haya como una institución donde ellas se sientan respaldadas, donde haya una capacitación para las mujeres también. Muy bien. Unas últimas palabras para la gente que nos está haciendo el favor de escucharnos y de vernos. Bueno, lo mismo que decía, yo voy a leer Proverbios 24:16 que dice, aunque los justos caen 7 veces, eh, se resucitarán, pero los impíos tropezarán con la calamidad. Es decir, Muy bien. esta palabra nos está diciendo que nosotros somos privilegiados. Dice los justos, y los justos son los que persiguen al Señor, los que siguen
el camino del Señor. Esos son los justos, los llamados a ser justos son los que buscan de Dios. Entonces, si los que buscan de Dios puede que caigan 7 veces, pero siempre resucitarán, es decir, que siempre se levantarán, es lo que la Biblia nos dice. En cambio, el impío vive de calamidad en calamidad. Entonces, un llamado a que sigamos parados firmes en la roca, que sigamos buscando al Señor, que no decaigamos. La Escritura a mí me dice en Mateo 24 todas las señales del fin. Si nos ponemos a ver, esas señales están próximas, unas están ya sucediendo, estamos en inicio de dolores de parto. Sabemos que una mujer se toma 9 meses hasta gestar el niño, y sabemos también que los dolores de parto pueden durar un día o pueden durar semanas. No sabemos, nadie, ni los ángeles del cielo sabe el momento exacto de la venida de nuestro Señor, pero sí sabemos que estamos en unos momentos pujantes, en unos momentos de lucha. Entonces, la Biblia me dice que cuando yo vea todas esas señales, dice, erguid vuestras cabezas. Es decir, que es tiempo de estar firmes, declarando nuestra fe, que no podemos retroceder, sino de avanzar con lo que tenemos. Ese siempre va a ser mi mensaje. Avanza con lo que tienes. Mira a tu alrededor, qué es lo que tienes, y avanza con eso, haz hasta donde avances, y siempre declara palabra de bendición para nuestras vidas. No escuchemos cosas malas, no escuchemos tanto televisor, tantas noticias malas. Metámonos en las aguas profundas del Señor, metámonos en lo que Él quiere hacer para nosotros, y eso nos va a quitar toda ansiedad. Toda falta de fe es contada como pecado. Así que tratemos de evitar ese tiempo de falta de fe, de angustia. Adelante. Gracias a Dios. Mariosi, muchas gracias. Gracias de verdad. Gracias. Dios te bendiga, Dios bendiga tu ministerio, tu trabajo, tu servicio. El Señor te bendiga grandemente, y que no sea la última vez que podemos estar en contacto por este medio. Te mandamos un saludo desde México. Saludos a todos los mexicanos, se los quiere mucho acá en la mitad del mundo, Ecuador. Muchas gracias. Gracias por Dios te bendiga. Gracias. Hasta luego. Saludos. Bendiciones. Dios te bendiga.